algunas centenas de megaparsecs. Si yo enciendo violación de Lorentz, esta zona gris se va haciendo hasta estas pequeñas zonas de otro tono de gris que están calculadas para diferentes valores de parámetros de violación de Lorentz. Entonces, el efecto típico sería una pequeña recuperación, hay un punto de inflexión y tuerce completamente el efecto de producción de pares, permitiéndome que fotones, por ejemplo, 10 a la 15, ahora sí puedan viajar hasta la Tierra. Dicho eso, podemos estudiar la atenuación, que es y la definimos como la exponencial de menos tau, tau dado por la ecuación que está en la slide anterior. El efecto superlumínico en el camino libre medio o en el optical depth será esta función que está aquí. El efecto esperado es esta línea continua y el sublumínico es esta línea punteada. Entonces, el superlumínico básicamente nos reduce fotones, pero nos reduce tan pocos que si yo llego al experimento y le digo búscalos o busquémoslo, será muy poco probable que encontremos algo. Por el contrario, el efecto superlumínico sí que me da una señal que es exótica, que es extrema, que es esta recuperación, y se acuerdan que les platicaba en punto de inflexión, pues es justo este punto que está acá, que tuerce por completo el efecto esperado en la atenuación. Aquí, para comparación, tengo el mismo efecto, pero para diferentes valores de violación de Lorentz y diferentes valores de redshift, 0.03, 0.18, por ejemplo. Y noten cómo es de sensible a la distancia, lo cual tiene sentido porque tiene más tiempo, más espacio para sufrir este efecto y maximizarlo. Entonces, noten, por ejemplo, alguien que tendría una recuperación tan extrema por acá, en el caso de un redshift más alto, pues baja, ¿no?, a 10 a la menos 4, da un bajón de por acá. Por acá la línea continua nuevamente es el caso esperado. Bien, pues con esta información ahora sí puedo ir al experimento y preguntarle qué es lo que está viendo, si hay algo parecido, ¿no? Entonces vamos a refinar la técnica y lo que se hace es tomar, por ejemplo, porque a bajas energías no hay una distinción clara entre estos dos modelos, pero a altas energías sí. Entonces es la primera pista de cómo podemos hacerlo en el experimento. Y se busca en qué punto hay una diferencia de alrededor del 10% entre el modelo invariante de Lorentz y el modelo nuevo, el LIV. Se calcula para diferentes valores, parámetros de violación de Lorentz y para diferentes redshifts. Aquí tengo nuevamente el 0.03 y el 0.18. Entonces calculo, por ejemplo, para 10 a la 27, un redshift de 0.03 y voy y lo coloco en esta gráfica de redshift contra la energía. Cada uno de estos puntos me va a ir trazando estas líneas punteadas que tienen en la parte derecha del slide y es lo que nos llamamos normalmente el horizonte del LIV Horizon. Ya que tengo yo definido estas curvas, es útil porque ahora yo puedo ir a toda una colección de fuentes, por ejemplo, al TEFCAT, al catálogo de fuentes que están disponibles en línea para todos, y en este caso se toman 111 espectros de 38 fuentes diferentes, de las cuales se toma el bin más energético y se coloca en esta gráfica. Cada puntillo es uno de estos 111 espectros. Ahora, ¿por qué voy a hacer eso? Pues porque no todas las fuentes tienen eventos hasta esta región, que es justo donde yo voy a poder ser sensible a este tipo de señales de física nueva. Escojo como corte también aquellos valores donde ya fue excluida esta escala de energía fundamental. Por ejemplo, en este caso está ilustrado el 10 a la 28 eV, si se acuerdan de la gráfica que veremos nuevamente en unas slides, pues este era como una energía de referencia. Aquellos que quedaron encima son los que tienen potencial para mostrar este tipo de señales. Entonces, bueno, están ilustrados con diferentes tonos de azul de cómo se van asociando los datos y también quiénes son aún más capaces y tienen más potencial de ayudarnos a discriminar entre estos modelos. La lista de estos puntos en rojo, de estos buenos candidatos, es esta que está acá. Tienen el Markarium 421, Markarium 501, que no son de sorprendernos, son fuentes que por sí sabemos que tienen una señal muy alta en energía y que están bien medidos. Por ejemplo, el Markarium 501 2016 y
que ilustra muy bien la idea de lo que se está haciendo. En puntos negros están los datos de marcar en un estado de Flare con sus respectivas barras de incerteza y su comparación con el modelo. Este sería la recuperación motivada por una posible violación a la invariancia de Lorentz. Se hace un estudio estadístico y se discrimina a diferentes grados de confianza, 2, 5 o 3 sigmas, por ejemplo. En este caso, Hess libera sus resultados hasta 2019. De hecho, ese es un bonito ejemplo también de cómo es el proceso para hacer este tipo de exclusiones. Noten que los datos llegan en 2014, el análisis empieza a liberarse en 2016, pero es hasta 2019 cuando estos límites se presentan ya publicados, ¿no? Entonces es un proceso de colaboración, es un proceso un poco más lento, pero robusto, pero permite hacerlo robusto. Bueno, entonces, pero no puede uno puede hacerlo fuentes individuales, como lo hizo Hess, y también se puede hacer para estudios de multifuentes. Entonces, en lugar de tomar un estudio estadístico de compatibilidad de modelo, un log likelihood para una fuente, pues se hace uno para muchas fuentes. En este caso, este test se hizo para los 111 espectros y robustece significativamente los límites. Entonces, aquí hay una gráfica comparativa de la escala para orden, para primer orden, ¿no? Y este es el de Hess 2017, fueron presentados, realmente es 2019, usando una sola fuente, y este ejercicio de usar múltiples fuentes, pues los crece casi un orden de magnitud. Bueno, ¿qué más se puede hacer con ellos? Se puede uno probar, que es lo que platicaba yo un poquito antes. La idea es robustecer estos límites, no solo ir directo a la ecuación y sustituir, sino buscar que sean sólidos ante diferentes grados de incertidumbre, porque los experimentos nos permiten hacerlo eso hoy en día. Entonces podemos probar con diferentes modelos de BL. BL no es una función analítica, no es, es más bien una especie de, son datos, y la manera en que nos aproximamos a esos datos hace que existan diferentes approaches para describir RBL, sea por ejemplo de los datos y se extrapola hacia el pasado, o se hacen algunas asociaciones al pasado y se extrapolan al presente, y todo eso nos da diferentes modelos. 3 de ellos son, a lo mejor ya escucharon de ellos, Franceschini, Domínguez y Gilmore, cada uno con sus diferentes inputs, ¿no? Entonces uno ya puede hacer pruebas con diferentes modelos, pruebas con diferentes modelos intrínsecos en el espectro, eso que les decía, ¿no? La línea, por una función que nos da noción de cómo es que fueron eyectados estos fotones, entre muchos otros incertidumbres. Y eso describe este bloque que está aquí en verde, el Power Production Threshold Sheets. Cada uno de ellos fue hecho de una manera similar, para marcar en uno, ahora sí tiene ahorita la fecha. Hess y Falk hicieron también un análisis similar en el 2017, y se puede comparar con un análisis multifuente. Entonces, para este tipo de gráficas lo van a encontrar con un aceleramiento PP de Power Production. ¿Qué más? Bueno, va a perspectivas a futuro, y aquí tuve que volver a modificar la gráfica, digo las slides, y estoy muy contento de poderlo hacer, y ya lo verán en unas 2 diapositivas más. Esta es la línea generacional de IACTs actuales. Tenemos FACT, que está en España, con un telescopio y una antena. También en España está MAGIC, que también ha arrojado muy buenos resultados con 2 telescopios. Está Veritas con 4 telescopios, y me puedo seguir con Amibia, 5 telescopios. Hess, ya habíamos platicado de él, pues este es para quien no lo conozca. Y pueden ver una línea bastante directa a dónde van las nuevas generaciones, ¿no? En esta línea de búsqueda, solo Hess ha patrocinado o ha proporcionado límites de sensitividad, pero a futuro se espera que la siguiente línea generacional, que no va a tener 6 ni 7, sino 99 telescopios, esté brindando nuevos límites de sensitividad a violación a la invariancia de Lorentz. CTA va a tener 99 telescopios de 3 diferentes tamaños, medianos, pequeños y grandes, y va a estar ubicado en 2 partes del mundo. El primero en el norte, en las Islas Canarias, donde ya hay una CTA de generación anterior, y el segundo sitio va a estar en el sur, en Chile, y la idea es cubrir todo el cielo al mismo tiempo por el mismo observatorio, que va a estar localizado en 2 puntos.
quienes trabajan, bueno, hay 31 países con 200 instituciones colaborando, somos alrededor de 1.500 miembros. Entre ellos, entre estas instituciones está la UNAM, acá está una lista de los colaboradores, seguramente ubican a más de uno. Yo particularmente trabajé con el grupo de Brasil, con aquí los coleguitas de la foto, con el grupo de Sao Paulo, a cargo del profesor Víctor de Sousa, y estuvimos trabajando también, bueno, el grupo se especializa en los telescopios medianos. ¿Y qué estuvimos haciendo con ellos? Bueno, revisando o a qué se va a enfocar CTA. Él tiene 3 líneas principales de investigación que pueden revisar en el Kinesis Program, el programa científico de CTA, está publicado en Archive, y su objetivo es entender el origen de las partículas relativistas, probar en ambientes extremos y explorar física de frontera, lo cual nos vino muy bien porque justo estamos buscando pruebas de una violación a la invariancia de Lorentz, que se encuentra en el sector de física fundamental. Entre ellos también, bueno, en esta lista también habrá pruebas de materia oscura, pruebas de actions, entre otros estudios sumamente interesantes. ¿Por qué CTA sería bueno para estudiar este tipo de fenómenos? Bueno, esta es una gráfica de sensitividad. Pueden ver la sensitividad de estos telescopios previos, MAGIC, HESS y VERITAS, a 50 horas de observación, y cómo CTA bajaría, o tendría un orden de magnitud de mayor sensitividad a estas energías que son de 10 TeV en adelante, ¿no? Que es justo lo cual haría CTA idóneo. Si uno vuelve también a las diapositivas de la profundidad óptica o el camino libre medio, justo este sería el rango al que tendría acceso CTA y lo hace sumamente viable. Bueno, ¿cómo se hacen los estudios en CTA? Bueno, no hay datos, obviamente, porque el telescopio no está terminado, pero hay simulaciones. Utilizando las herramientas del propio telescopio y las que están también abiertas a todos, son como GammaPy o CTools, se simula cómo se vería una fuente con violación de Lorentz y sin violación de Lorentz. Se caracterizan los fenómenos sin y con, ¿no? El recuperamiento con respectivas incertezas. Y aquí tienen una simulación de cómo se vería esta galaxia, que si recuerdan estaba en la lista de los candidatos prometedores, con un posible rompimiento de la invariancia de Lorentz. Tendríamos esta recuperación. Esto es lo que estaría buscando el telescopio. Ahora el truco es ver qué tan bueno sería el telescopio para reconstruir estas señales. Ustedes pueden comparar con las sensibilidades de la generación previa, que justo se estaría perdiendo esta recuperación a las más altas energías, ¿no? Esto es CTA norte. CTA sur todavía tendría una línea más abajo. Este es la reconstrucción de, este que está acá, ajá. Este es Markarion 501, es otro espectro, también se hace la misma simulación, y bueno, aquí ya tiene un fit y reconoce que la simulación fue generada con 1 por 10 a la 20 electronvolts como parámetro de violación de Lorentz. Esto se reconstruye alrededor de unos 20 sigmas del nivel de confianza. Pero bueno, en el caso que no hubiera, que es lo que han venido reportando sus antecesores, ¿cómo se hace? Pues se inyectan simulaciones, esta vez se quitan los parámetros de violación de Lorentz, se estudian muy bien las incertezas como las del EBL, que es justo lo que tenemos acá para 2, 3, 4 y 5 sigmas, cómo es que se comportan estas reconstrucciones con esta identificación de un falso con la energía. Y aquí tendríamos el caso de Bonelles otra vez de 0229200, asumiendo un corte a 50 TeV, ¿no? Esta es la fuente, este es el espectro intrínseco, con su corte. Así es como se vería en el observatorio por la absorción de pares. En el caso que estuviera suprimida por una violación, este es el modelo esperado, y la banda naranja es el error producido por EBL, entre otros sistemáticos. Los resultados es que, les vamos a hacer por aquí zoomcito. Esto es para n igual a 2, ¿no? Estos son presentados por primera vez, de hecho, a manera, pues fueron liberados esta semana, y ustedes son los primeros, y me parece que los primeros en todo el mundo en verlos. Este es el resultado para Markarion 501. Ustedes pueden comparar con el bloque de límites anteriores, desde 2019, 2015, 2019 el ejercicio multifuentes que hicimos hace un ratito, y CTA con una sola fuente
tendría sensitividad o podría colocar cotas al mismo nivel que aquellos que fueron hechos con múltiples fuentes. Bueno, entonces eso coloca a esta barrita STA, que no está aquí anteriormente, al menos no hasta acá, y el primer límite de sensibilidad para el bloque. ¿Qué más hay en esta publicación que les comentaba, que se liberó el martes? Está enviada a Journal, pero bueno, es un proceso largo, justo como lo que sucedió con GES. Los primeros resultados salieron hace un par de años, pero es hasta ahora que se libera y son unos resultados que estoy muy contento de compartir, que no solo incluyen efectos de violación de Lorentz, sino también incluyen estudios de BL, por quien esté interesado, cómo es que STA, utilizando su catálogo de fuentes a ser observadas, va a poder restringir los diferentes modelos que les comentaba anteriormente. También hay un estudio muy robusto sobre qué tan sensible sería a los campos magnéticos intergalácticos. Incluye un estudio también de la sensibilidad esperada de CTA a partículas tipo acción, ¿no? Que es más o menos en este cartón está un poco ilustrado el trabajo. Tendríamos el efecto del LIB, ¿no? No hay producción de pares, se propaga el fotón directo hasta el detector. En el caso de BL, pues hay un estándar, es como estudiar cómo es que es este BL. En el caso de Actions, el Actions cambia de identidad, oscila y no produce pares, así que se propaga, cambia de identidad, se produce un fotón y sufre absorción, cambia de identidad y bueno, así sucesivamente. Hay todo un estudio y se ha propuesto un parámetro, un espacio fase entre los dos parámetros de acciones, el coping y la masa, que ustedes pueden ver y revisar quien esté interesado en esta referencia, que al fin está abierta al público y que, repito, es la primera vez que se presentan abiertamente. Entonces, bueno, estoy muy contento de que esto haya podido suceder. Hoy, de hecho, también hace un par de años, cuando fue el Congreso en Puebla, también celebrábamos en la misma semana la charla, se estrenó o se estaba inaugurando una de estas antenas en España, ¿no? Entonces, parece que las fechas son propicias, ¿no?, para el Congreso Nacional de Física, y eso pues es muy alentador. Bueno, ¿qué más? Un corolario de este tipo de efectos para otros telescopios, vamos a ver. Hay fotones no solo en rayos gamma, ¿no? Se esperan también fotones, ahora voy a cambiar un poquito el canal, a ultra altas energías. Ahora sumamos, por ejemplo, que un fotón no es la partícula primaria, primaria en la propagación, ¿no? Sino una partícula cargada, un núcleo, por ejemplo, o un protón. Estas partículas son sensibles al CMB y van a producir, a través de una resonancia, iones. Estos iones van a decaer en fotones y estos fotones son conocidos como fotones GZK por los personajes que hicieron las primeras predicciones de este efecto. Lo esperado de estos, o lo derivado de este fenómeno es que no tenemos acceso a las fuentes, a estas altísimas energías, 10 por 10 a la 18, más allá de 50 o de unos cuantos megaparsecs, ¿no? Entonces es un efecto bien extremo y que nos está dando una componente secundaria de fotones GZK, que por cierto no han sido observados. Entonces, si usamos la misma maquinaria que utilizamos en los desarrollos anteriores, pues lo que va a suceder es que vamos a tener fotones de las más altas energías viajando en lugar de ser suprimidos por el CMB. El problema es que no hay fotones, entonces son altamente absorbidos, digo, son altamente dependientes de los modelos. Entonces hay que jugar con los modelos de distribución, los modelos de inyección, las diferentes composiciones de rayos cósmicos, cosa que no se hacía anteriormente, ¿no? Anteriormente se asumía que solo eran protones. Y como dato interesante, un resultado que compartimos en 2019 es la primera predicción del flujo de fotones de GZK, incluyendo violación de Lorentz. Este en rojito sería, aquí tenemos el flujo integral como función de la energía, 10 a la 18, 10 a la 20, los fotones esperados GZK en el caso más estándar, los límites del telescopio Pierre-Auger buscando fotones, para quienes, para quienes no sepan de Pierre-Auger o no hayan asistido a la charla de Humberto Salazar al día de ayer, Pierre-Auger es un detector híbrido que busca no solo la luz Cherenkov, sino detecta a través de un arreglo de detectores
superficie estos rayos cósmicos ultraenergéticos. Bueno, aquí en azul están viendo los límites usando su modalidad híbrida y los límites utilizando solo el detector de superficie. Y como pueden ver, la barra gris, que serán los fotones GZK, incluyendo violación de Lorentz, ya se encuentran abarcando estos límites, y por tanto ya se pueden poner o establecer límites muy, muy restrictos que van más allá de los puestos con fotones estándares. La situación aquí es que son altamente model depending, aunque los modelos están basados en datos de rayos cósmicos medidos. Bueno, no hay como tal un fotón energético reportado, entonces por eso. Pero bueno, es bueno tener ya las predicciones y comenzar a descartar modelos. Rápidamente, en los últimos 15 minutos, vamos a hablar sobre los otros. Les dije que era un poco así la dinámica, esta va a ser mucho más rápida. Bueno, aquellos fueron efectos sublumínicos, ahora vamos a los superlumínicos. Y entre los procesos superlumínicos tenemos procesos que son exóticos, que están prohibidos en la física estándar, como por ejemplo el photon decay. Tenemos un fotón que está siendo alterado en su relación de expresión, que está ganando una especie de masa efectiva. Y cualquier cosa que tenga masa tiene una probabilidad de decaimiento. Entonces, si uno calcula una cierta teoría o de manera genérica la amplitud de probabilidad, uno puede encontrar la razón de decaimiento, que en este caso está ilustrada para el orden de corrección 0, 1 y 2, y lo único que hay que rescatar de esta gráfica es que crece abismalmente y absurdamente rápido. Se encuentra, si uno estudia el proceso, que tiene un umbral. Eso quiere decir que una vez activado el proceso, estos fotones prácticamente desaparecen. Aquí está ilustrada la probabilidad de supervivencia de estos fotones, o al menos para un fotón de 100 TeV, y pueden ustedes ver cómo estos fotones no van a propagarse más allá, o en el caso más extremo, para diferentes, bueno, son gráficas a diferentes valores de violación de Lorentz, de unos centímetros, ya con valores de violación de Lorentz compatibles con los límites establecidos anteriormente. Entonces, la conclusión, el corolario de esto es que arriba del umbral, el efecto de decaimiento es tan eficiente que los fotones que llegan, los fotones no deberían llegar a la Tierra desde distancias cosmológicas. Uno juega un poquito con la cuenta o la generalmente le llamamos delta porque era para otros efectos, pero lo traducimos en abrir y cerrar de ojos para la energía del IV, ¿no? Queda en función de la energía del fotón, de la masa del electrón y bien medido la raíz 1 sobre n del orden de corrección de estos fotones. Eso es parte de un trabajo que inicié en el doctorado y bueno, que ahora se puede llevar al experimento. Y estos son resultados que han generado un impacto y un interés bastante sobresaliente. Y para ello vamos a hacer uso de un telescopio que tenemos aquí en casa y que es el telescopio más sensible, arriba de 10 TeV, operando actualmente. Para quienes gusten saber más, pueden ver, o en este caso, espero que hayan asistido a la charla de Alberto y de Jorge, que sucedió en la sesión de rayos cósmicos del día de ayer. Y bueno, HAWC es un arreglo de detectores de superficie. Para quienes nunca hayan visto un T-Rex, son más o menos de ese tamaño, unos 5 metros de altura. Están llenos de agua súper limpia, con 4 multiplicadores que están viendo a estas partículas que vienen de la cascada que se produjo por el rayo gamma que incidió en la atmósfera. Esta es una foto bueno, ilustrativa de cómo es HAWC. Cuando uno va a hacer, o cuando podía hacer las tomas de datos en sitio. Y HAWC ha estado arrojando montones de resultados y generando un montón de resultados de física muy interesante. Entonces los invito a visitar la página, no dejen, donde se reportan todos estos nuevos resultados. Y si tienen tiempo, no dejen de visitar también los pósters de la colaboración de estos miembros talentosos que también están reportando sus estudios dentro de la colaboración. Uno de estos resultados que fue publicado en Physical Review Letters en este año son los fotones arriba de 56 TeV. Estos son una imagen del centro de la galaxia. Pueden ver el reporte de fuentes con fotones arriba de 56 TeV. Y si nosotros estamos buscando poner límites a photon decay, lo que necesitamos es un fotón, y fotón más energético. Entonces, también se reportan por primera vez fotones a más de 100 TeV y serían estos, ¿no? Uno hace un corte
una nueva técnica de reconstrucción. Uno de los cocos de estos tipos de experimentos es la reconstrucción de la energía. Entonces desarrolló toda una nueva técnica que llevó tiempo y diferentes trabajos su desarrollo y que ustedes pueden apreciar en este y otras publicaciones. Entonces, bueno, básicamente si uno quiere poner cotas al photon decay y a su vez a los parámetros de violación de Lorentz, pues ya tiene uno casi todo. Solo es tomar estas fuentes, los eventos más energéticos, pasarlos por la ecuación de umbral y tendría uno los límites. Sin embargo, la colaboración Hawk se preguntó si podíamos ir todavía más allá, ¿no? Quizá en otra época eso hubiese sido suficiente. La colaboración aceptó el reto de ir un poco más lejos y con el ingenio de algunos de sus miembros, se dio cuenta que en el caso estándar, lo que uno debería esperar dentro del detector a través del photon decay sería esta línea azul. Este es el flujo o el logaritmo de la energía, ¿no? Del número de eventos, contra o en función de la energía. Entonces, igual que la señal, más o menos igual que las señales espectrales que veníamos mostrando. Llega una energía donde el photon decay es activado y tendríamos un trecho muy abrupto por culpa del photon decay y lo eficiente que este es. Sin embargo, bueno, lo que se dio cuenta en la colaboración es que si uno le pregunta esto directamente al telescopio, pues nunca va a ver nada, porque usualmente lo que va a ver el telescopio es este efecto suavizado, un high cutoff. Entonces, se parametriza, se entiende, se mete a los algoritmos de búsqueda, se genera todo un estudio estadístico alrededor de él, con las 4 fuentes reportadas anteriormente, con fotones arriba de 100 TeVs, y bueno, los resumo yo aquí en el slide, los resultados. O sea, aquí están las 4 fuentes, nombradas aquí en colores, de arriba a abajo, bueno, en caso de que no se pueda distinguir colores, con sus vasos de error. La línea continua representa los datos y la línea punteada el modelo de lo esperado por un photon decay. Se hace el análisis estadístico, se asocia algo que se llama el p-value. Si el p-value se acerca a 1, quiere decir que estos dos son incompatibles. Si se acerca a, o si es muy bajo, quiere decir que es compatible. Entonces pueden ver ustedes en la tabla que bueno, los valores son cerca de 1, eso quiere decir que no hay no son estadísticamente compatibles los datos con la existencia de un high cutoff. El hecho de que Hawk haya ido más lejos fue sumamente productivo porque no solo se utilizó la ecuación de umbral para poner el corte, sino que estos estudios también van a ser posibles, como vamos a ver ya en las últimas slides, para colocar cotas a otros canales de búsqueda. Entonces, en lugar de reportar el fotón más energético, se reporta a qué momento hay la energía más alta, compatible con o no compatible con un high cutoff, que entonces hay una continuidad del espectro, que en el caso de J1825-134 es de 244 EVs a 95% de confianza. Bueno, ahora sí, ya uno regresa con estos nuevos valores, con un estudio dedicado a estudiar el photon decay, y uno puede poner cotas a 95 grados de confianza para los diferentes parámetros del igual a 1, el igual a 2 y sus correspondientes, quizá que son útiles para llevarlos a una teoría subyacente como el modelo estándar extendido. ¿Qué tan buenos son estos límites? Bueno, superan 30 veces a los anteriores. Por ejemplo, Tevatron anda por aquí. Pues se preguntaban si había límites por parte de acelerar en esta gráfica y corresponden en los topes de gama del bloque de photon decay. Entonces, una estrellita para Hawk, porque se lleva no solo a los de su bloque, no solo a los superlumínicos. Si uno considera que todos vienen de la misma teoría, pues se lleva no solo un par de órdenes de diferencia, sino hasta 3 órdenes de diferencia, o 2 órdenes de diferencia para el photon decay. Estos límites van alrededor de 1800 veces la escala de Planck, solo para que tengan una idea de cuán extremos son estos límites. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, aprovechando el estudio de Hawk, está photon splitting, que es un primito de photon decay. Es básicamente una idea similar. Hay un photon decay, este grupo ruso de Astapov, compañía, incluyendo Saturnin, han desarrollado o han entendido o tratado de entender muy bien el photon splitting, que es un fotón dividiéndose a diferentes fotones, y han encontrado que el dominante es aquel que va a 3 fotones.
Se propone una teoría que viola Lorentz explícitamente y correspondería a nuestra relación de dispersión genérica para n igual a 2. La diferencia con el photon decay es que no tiene un umbral, pero tiene una razón de decaimiento. Digo, una razón, tiene una razón de decaimiento de fotón a 3 fotons, pero no hay un umbral que activa o apaga el proceso. Esta Ya razón hace es 5 minutos, Humberto. Sí, Disculpe. gracias, que depende altamente de la energía. Entonces, bueno, lo que estos chicos encontraron es que si lo multiplican, o sea, uno asume una probabilidad de 1 de extinción, entonces uno podría poner cotas. ¿Cómo se hace? Bueno, pues aprovechando que no había un cutoff en las fuentes, pues se puede tomar la distancia, multiplicarla por la probabilidad de decaimiento, utilizar la energía más alta soportada y con eso se ponen las cotas. Estas cotas son aún más altas que la del photon decay y ahora sí, una doble estrellita para Hawke que se lleva a 3 órdenes de magnitud a los más bajos, casi 4, por ejemplo, a otros bloques de búsqueda. A futuro, ¿qué se tiene? Bueno, hay propuestas, por ejemplo, el Southern Gamma Ray Survey Observatory, que ahora se llama SWGO, y es básicamente un Hawke con esteroides. Eso está buscado, está planeado para estar en Argentina. Esta sería el área efectiva de Hawke, unos 20.000 metros cuadrados, y SWGO está planeado para tener dos diferentes arreglos. Uno súper saturado, que va a cumplir un área de 80.000 metros cuadrados, y uno más grande, pero no tan saturado, de unas 1.000 unidades, cubriendo un área de unos 221.000 metros cuadrados. ¿Cuál sería la ventaja de estos tipos de observatorios? Bueno, que ellos van a tener sensibilidad a las energías más altas. O sea, aquí hay una comparación de la sensitividad, CTA, GSO y Hawke. Y bueno, uno puede actualizar el canal de búsqueda asumiendo que estos telescopios serán capaces de ver fotones a 10 a la 15 electron volts, ¿no? Entonces ahora sí tendríamos un parteaguas abrupto, o así, un límite de exclusión, órdenes de magnitud de diferencia a los otros. Rapidísimamente, no me toma más de 2 minutos cubrir los últimos 2 ítems, vamos a revisar este otro canal de búsqueda que es el Ice Shower Suppression. Básicamente la idea viene del Pi Production, igual como lo habíamos visto, por eso lo comentaba que ocupábamos un poco de tiempo en la sesión anterior, para estas irnos un poco más rápido. Entonces, en lugar de fijarnos en la fuente directamente y lo que sucede en la propagación, lo que vamos a fijarnos es en la producción de pares dentro de la atmósfera. Entonces, mandamos a la fuente, vienen nuestros fotones y se inciden en la atmósfera y el proceso, la primera interacción es muy probablemente la producción de pares y esta producción se va a ver alterada por los fotones, si es un fotón que es sensible a la violación de Lorentz. Lo que hicieron estos colegas fue darse cuenta que se puede parametrizar la probabilidad de penetración de estos fotones, incluyendo los parámetros de violación de Lorentz, que estaría aquí, ¿no? Y el efecto, o lo que se debería esperar, que reportó fotones arriba de 100 TeV, viniendo el cangrejo a principios, bueno, en 2019, quien está interesado, aquí están las referencias, y con un update con un detector de muones, es que ellos reportan 24 eventos con fotones muy, muy energéticos. Entonces, bueno, eso permite poner diferentes cotas utilizando estos que están acá. Bueno, sería este cajoncito que está acá. Y ya para terminar, el método de búsqueda más usual, también el más intuitivo, por eso lo dejé al final, es el Energy Dependent Time Delay. Que la primera corrección que uno espera de una violación de Lorentz es que estos fotones se propaguen a una velocidad dependiendo de su energía. Eso quiere decir que en el caso estándar no importa, ellos llegan al mismo tiempo, pero en el caso de violación de Lorentz, ellos van a llegar con un delay, que ellos son más energéticos, llegan más rápido que los menos energéticos. Las cuentas son más o menos fáciles, uno asume lambda CDM otra vez, aunque hay estudios que comienzan no asumiendo otro tipo de cosmologías, se vale, se calcula la velocidad de estos fotones, simplemente distancias por unidad de tiempo, o distancia de x sobre dt, ¿no? Considerando la parte cosmológica, se busca la velocidad derivada de la relación de dispersión, que no es más que la derivada de la energía, de aquí, respecto al momento, y se sustituye arriba. Esto genera una expresión para el delta T que va a depender de la energía, del orden de corrección y del parámetro cosmológico.
Cuando uno grafica esto, pues uno se da cuenta que es súper sensible al parámetro de violación de Lorentz, a la distancia, y esto genera pues un delta más grande. Entre más lejos, entre más energético, más grande el delta T. ¿Qué es lo que se está haciendo? Bueno, quienes son expertos midiendo este tipo de señales son los IACTs, porque tienen, por la forma en la que ellos reconstruyen y estudian el tipo de señales. Este es uno súper reciente, un PRL que fue publicado hace unos meses, del GRB 190114C. Y bueno, para hacerlo ya en corto, este es el flujo del GRB, y lo que se hace es fijarse en dos bienes. Por ejemplo, el primero y el último, en la diferencia de tiempo que existe entre los dos y la energía asociada. Se compara con un modelo del delta T asociado al IV, y si no hay una computabilidad, bueno, se propone un límite de exclusión. Y así es como se han hecho todos el resto de límites que están en esta gráfica. ¿Cuál es la ventaja o cuál es la desventaja de este tipo de técnica? Como ustedes pueden ver, a diferencia de los otros bloques, hay una cierta evolución con el tiempo. 2007, 2020 van mejorando. En este caso, como se depende de eventos que son súper aleatorios, hay que tener mucha suerte. Entonces, por eso es que a veces estudios, por ejemplo, de 2013 siguen siendo tan buenos comparados con los más recientes, que es el que les mostraron en el slide anterior, de Magic, este es nuevo, ¿no? Y otra ventaja del delta T es que se puede estudiar ambas polarizaciones al mismo tiempo. Mientras que photon decay y photon splitting solo suceden en casos superlumínicos, by production es sublumínico, los delta T suceden para ambas polarizaciones. Es una ventaja muy, muy grande, aunque hay otras asociaciones que son de cuidado. Ya para terminar, ¿cuáles son las expectativas a futuro de este método? Bueno, por ejemplo, LASO, que es un detector que está iniciando operaciones en el Tíbet, que cubre un área que está a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar, tiene, o lo más importante aquí, está planeado para tener una sensibilidad de 10 a la 11 a 10 a la 15 electronvolts. Entonces, este tipo de sensibilidades, aquí está la referencia por quien guste aprender un poquito más de LASO, les permite hacer hipótesis, como lo hicieron en su motivación científica, de utilizando GRBs estándares medidos por Fermi para generar parámetros o de referencia a este tipo de efecto, este tipo de canal. Y bueno, asumiendo un segundo, un delta T de segundo, un rastriz de 1 y unas energías de 500, es que se pueden poner estos límites que serían los últimos. Bien, y ya con este es ya mi penúltima slide. Hay un análisis que ha iniciado por el 2017, una selección de GRBs que se comporta de manera muy peculiar, y si ustedes comparan los delta T reportados de estos GRBs, que se extiende de hecho a la parte que incluyendo neutrinos, hay una compatibilidad con el delta T que les mostraba. Este delta T que es muy, muy intuitivo, fácil de calcular con las velocidades y los parámetros cosmológicos. Bueno, hay un grado de compatibilidad con el delta T reportado por estos GRBs. La pregunta es si es verdaderamente compatible o no, y bueno, hay muchos estudios que se han derivado alrededor de eso, como por ejemplo este, que es una GNS, de GNS, donde ya se incluyen los delays intrínsecos en la fuente, ¿sí? Incluyendo, bueno, este es asumiendo un synchronous set Compton flare model, y los LIV son estas líneas continuas que son altamente opacadas por el time delay de la fuente. Entonces eso está súper interesante, y pueden esperar en los próximos años pues haya más de este tipo de trabajos, porque bueno, esto es un trabajo publicado en Nature en 2017, y ha habido otros dos letters por ahí interesantes. Bueno, les dejo ya por ahí las referencias, quien esté interesado, y con eso pues llegamos a la parte final de la charla. Estos son los límites otra vez. Esta gráfica también se presenta por primera vez, pues ya incluye, está más actualizada al momento, está basada en este review que les comentaba al inicio. Quien quiera ver las referencias puede ir directamente al review, ver todos los límites, los valores numéricos y los diferentes métodos de análisis. Yo he tenido la oportunidad de colaborar con algunos de ellos, han sido con orgullo de mis coleguitas con los que puedo trabajar, los tope de cada bloque. Y pues bueno, ya solo concluyo que, bueno, no hay señales hasta ahora de una violación de Lorentz, pero su búsqueda es un área activa, dinámica, y que involucra a diferentes colaboraciones, diferentes observatorios,
y eso ha sido gracias al advenimiento de todas estas nuevas generaciones, técnicas y datos. Y bueno, ya con eso concluyo. Muchas gracias por su tiempo.